4 de junio, pero de 2018, unos pescadores encontraron un cuerpo sin vida. Se encontraba flotando en la desembocadura del arroyo Amburicao, bajo el puente del segundo tramo de la costanera de Asunción. Nos encontramos aquí en Tablada Nueva para referir acerca del hallazgo de un cadáver, en este caso ya de una persona mayor de edad. Me encuentro con el forense, el doctor Saracho, quien nos va a referir un poquito más de detalle. Se trata de una persona adulta mayor de sexo masculino que está ya en un estado avanzado de putrefacción, por lo menos 4 o 5 días de haber estado en el agua. Un pescador fue quien divisó el cuerpo. Nos encontramos aquí ya, le tengo a don Rubén. ¿Debe tomar ciudad ya? Sí, señor. Pesca, madera. Sí, aquí pescaba y no. Yo metí pequeña camada, ¿no? Yo la ayudo. El pasado 4 de junio de 2018, Alexis Álvarez, de 30 años, integrante de la barra brava del Club Olimpia denominado Mafia Negra, fue víctima de un atentado cuando se encontraba en un taxi llegando a su casa en Ñemby. También el trabajador del volante se vio afectado. El joven cuenta con un antecedente por homicidio doloso por el asesinato de Cristina Soledad Ayala, hincha de Cerro Porteño, el pasado 27 de agosto, pero de 2014, durante un incidente entre seguidores franjeados y azulgranas. Este percance que ocurrió en el barrio Paíño de Ñemby, vamos a conversar ya con el taxista quien recibió un impacto de bala en el antebrazo, en este mismo lugar. Cuando yo llegué en su casa he visto que un auto venía enfrente de nosotros y cuando se quedó al lado de nosotros empezó a gatillar su pistola. ¿Qué disparo habría acusado la víctima? La víctima, según el médico de guardia del hospital de Ñemby, donde primeramente fue trasladado, manifestó que 7 impactos tiene. Sí. Lo que pasó, lo pasó C9N. ¿Cómo están? Martes 4 de junio iniciamos el noticiero central junto a Aníbal Espínola. Sin dudas el tema que vamos a ir desarrollando y que tiene que ver con este fallo histórico que beneficia al Estado paraguayo en el caso Arrón Martí. No corresponde la demanda promovida por los citados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hola Silvio, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. 25 puntos en el petitorio de Juan Arrón y Anuncio Martí. Ninguno de los puntos fue aceptado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay que decir que solo en 3 ocasiones este organismo judicial había rechazado demandas contra los estados demandados justamente. En 2 ocasiones por cuestiones de forma y este caso de Paraguay lo hizo por primera vez por razones de fondo. Se estudió minuciosamente. Y ampliamos todos los detalles en el noticiero central. Ahora actualizamos datos del tiempo en Asunción y alrededores, área metropolitana. La temperatura actual es de 17 grados, el cielo está despejado, tuvimos un amanecer frío, una tarde cálida y predominio de sol para los próximos días también. La humedad actual del 70%, no soplan vientos en superficie. El descenso de la temperatura, tenemos ahora 17, luego descendería hasta los 13 grados hasta la noche y madrugada la variación sería de 13 a 10 grados, en que se estima sea la mínima de mañana miércoles 5 de junio. Repito, mínima de 10 para mañana, máxima de 23 grados para mañana miércoles, en que se prevé un día también frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo despejado, vientos del noreste. Atención que habrá neblinas matinales para mañana miércoles, mitad de semana. Para el día jueves, una mínima de 14, una máxima de 24. Fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos moderados del noreste. Para el día viernes, ya más elevada la temperatura, 16 la mínima, 26 la máxima estimada para el viernes. Fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del noreste. Y el día sábado, similar condición, 17 la mínima, 26 grados la máxima estimada.
Vamos a ver cómo se comportó el mercado cambiario en este día martes. El dólar en la compra a 6.100 guaraníes, en la venta 6.180. Descendió el dólar en el día de hoy. El euro también registró un descenso, en la compra 7.000 guaraníes, en la venta 7.350. El peso argentino en la compra 130, en la venta 140. Mientras que el real en la compra se mantuvo estable, 1.440, mientras que se vendió hoy a 1.500 guaraníes. Lo que estuvimos ya anticipando al inicio del informativo central tiene que ver con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se divulgó hoy de manera oficial. Está también en su página, 48 páginas tiene el fallo. Y hay que recordar, y para contextualizar, el juicio se inició, o las audiencias fueron desarrolladas a principios de febrero de este año, mientras que los alegatos finales por escrito fueron presentados en marzo. Y la semana comprendida entre el 13 y 17 de mayo en Buenos Aires, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debatió y resolvió lo siguiente. Efectivamente, la Corte constató que a diferencia de otros casos conocidos por este tribunal, dice, vamos a indicar de que se enmarcó en un contexto de práctica sistemática, dice, habla de las violaciones de los derechos humanos que señala en este caso. Sí, ahí paramos, por favor, director. Sí. Van a ver ustedes, dice, la Corte constató que a diferencia de otros casos conocidos por este tribunal, este no se enmarcó dentro de un contexto de práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas, persecución política u otras violaciones de derechos humanos, por lo que no era posible utilizar el mismo para corroborar otros elementos de prueba. Asimismo, la Corte señaló que en el presente caso no existió prueba que demostrara que las presuntas víctimas estuvieron en manos de agentes del Estado antes de que sucedieran los hechos alegados. También añade, por tanto, el tribunal consideró que no era aplicable una presunción en contra del Estado en relación con lo sucedido. Además, los elementos de prueba presentados por los representantes y la comisión se referían principalmente, en este caso, se referían principalmente a la alegada participación de determinados agentes del Estado identificados por las presuntas víctimas, quienes fueron investigados también por las autoridades internas. En otra parte, dice, la Corte advirtió que la gran mayoría de las pruebas presentadas, atención con esto, la gran mayoría de las pruebas presentadas se referían a declaraciones de las propias víctimas y testimonios de oídas, los cuales, para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado, debían coincidir con otros elementos de prueba. Las investigaciones realizadas internamente tomaron en cuenta dichas declaraciones, así como los elementos de prueba que demostrarían la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas y concluyeron que no se contaban con elementos suficientes para presentar una acusación en contra de ellas. Asimismo, el tribunal señaló que en el expediente ante la Corte no obraban elementos adicionales a los ya examinados por las autoridades internas de Paraguay, en este caso, que demostraran la participación estatal. En otro apartado, dice, la Corte concluyó que el Estado no incumplió con su obligación de iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la desaparición de Juana Ron y Anuncio Martí Méndez. En cuanto a la debida diligencia de las investigaciones, la Corte resaltó que se desprende del acervo probatorio que las autoridades encargadas de la investigación sobre la alegada desaparición y tortura de las presuntas víctimas realizaron múltiples diligencias tendientes a indagar lo sucedido. Los representantes presentaron una lista de diligencias y alegaron que no se habría realizado dentro de la investigación. Al respecto, la Corte hizo notar que al menos 19 diligencias que los representantes listaron como no realizadas sí se llevaron a cabo dentro de la investigación y que otras diligencias no se efectuaron por falta de colaboración de las presuntas víctimas o sus representantes. La Corte también concluyó que Paraguay no violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, pues esta violación tenía como único fundamento la supuesta responsabilidad estatal por la desaparición forzada de los señores Arrón y Martí o por la aducida falla de investigación adecuada de los hechos, la cual fue desvirtuada por el tribunal. Y la parte final ya acerca de las reparaciones, costas y gastos, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, la Corte resolvió que no procedía pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos.
Sobre ese punto, entonces, no hay ningún pronunciamiento ya. Ahora, me pregunto yo, ante este fallo adverso para los accionantes, para los demandantes, para Ron y Martí, no hay posibilidad de que sean afectados por una imputación por denuncia falsa acá? Pregunto, no sé. No sé. Habría que analizar el derecho internacional, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a compartir el tuit del presidente de la República. Tras oficializarse esta decisión, señalaba lo siguiente. Gran triunfo del Paraguay. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó plenamente la demanda de Arrón y Martí y no se les pagará ni $1. Así se denominaba la campaña. Sí, ni $1. Celebramos la victoria en esta causa nacional que nos unió a todos los paraguayos, también es cierto. Mucha gente apoyó esta campaña. El más optimista decía que Paraguay iba a ser condenado, pero no a pagar los $50 millones que pedía Arrón y Martí cada uno como indemnización simbólica, más otros 23 millones para sus respectivas familias. Sí, por eso es que se hizo un global de $123 millones que hacía a la pretensión simbólica, repetimos, tal como ellos señalaban, de los demandantes. Y hay que decir que esto va a significar un importante precedente para el gobierno brasileño, que en estos momentos está analizando el levantamiento del refugio político a Arrón y Martí. Todos ellos ya notificados también acerca del inicio de ese proceso de levantamiento del refugio. Mañana a las 8, el Procurador de la República, Sergio Cosia, va a ofrecer una conferencia de prensa. Por supuesto, hoy ya estuvo hablando con casi todos los medios de comunicación, pero mañana probablemente va a ampliar detalles de esta extensa sentencia de la Corte Interamericana. Efectivamente, y recordar también que el secuestro en este caso es un hecho imprescriptible para nuestra legislación, es decir que Arrón Martí y Víctor Colmán, hay que señalarlo también, en algún momento tendrán que responder ante la justicia al menos. Víctor Colmán no demandó al... No demandó, pero está también procesado y también obtuvo el refugio en Brasil. Señor. Precisamente también compartimos declaraciones de Alejandra Peralta de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público hablando sobre este caso. Hoy Paraguay hizo historia en el continente americano y en el mundo entero porque es la primera vez que se da un fallo de esta naturaleza. Recordemos que la Corte Interamericana a estas alturas, desde su primer fallo en 1989 a la fecha, dictó más de 370 sentencias y en ninguna se le absuelve de esta manera a un Estado habiendo comprobado de que no tiene responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos. Esta es la primera vez con el caso Paraguay, entonces pasamos a hacer historia y eso nos llena de orgullo, de satisfacción y por supuesto también nos reconforta saber que la Corte se dio cuenta de que se hizo un buen trabajo en sede judicial, porque uno de los párrafos de la sentencia menciona que se ha probado que en Paraguay no es una práctica recurrente la tortura y la desaparición forzada. Y también la Corte llegó a probar que en varias oportunidades Arrón y Martí habían alegado de que no se hicieron ciertas diligencias, de que no se les buscó a ellos en un momento cuando las hermanas habían alegado su supuesta desaparición, y la Corte constata de que eso es falso teniendo en cuenta los expedientes que enviamos como prueba y también la síntesis que hicimos nosotros en la respuesta. Él pide 50 y para Martí se pide la misma suma, sumando a eso lo que pedían sus abogados como costas, ¿verdad? Llegaba a esa suma importante de indemnización. Hoy Paraguay no tiene que pagar un solo centavo de dólar a nadie. Y no solo eso, se prueba de que no se cometieron ninguno de los hechos alegados por ellos. No existió, dice la Corte, violación en cuanto al artículo 4, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal. Existió un debido proceso en la investigación. No se violó en tanto el artículo 8 de la Convención que habla del debido proceso y tampoco los artículos que ellos alegan en cuanto a la Convención contra la Tortura y la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. Entonces la Corte hace un análisis y divide bien la sentencia en cuanto a cada punto, a cada artículo que ellos mencionan que fueron violados, ¿verdad? Y eso desbarata la Corte con los argumentos que encuentra a favor del Estado paraguayo. Y de manera didáctica también a nivel podemos decir que el fallo completo
uno puede observar ya en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es www.corteidh, todo junto, Corte Interamericana de Derechos Humanos, .or.cr, que es de Costa Rica. Sí, señor. Ahí uno puede... Sí, googlea ahí, fallo de la Corte, el caso de Arrón Martín, ya le va a direccionar, digamos. Compartimos también declaraciones del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien decía que este fallo de la Corte reivindica y fortalece el sistema interamericano de derechos humanos. Y ahora sigue insistir con la posición de Paraguay. En primer lugar, la alegría del fallo. En segundo lugar, el respeto bien merecido al trabajo de la Corte, que en algún momento también le señaló cuestiones a la Comisión que eran preocupantes. Y yo creo que acá ganó el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana no permitió que los procedimientos ante el organismo se conviertan en coartadas. Acá no se estaba hablando de dinero, acá se estaba hablando de generar una coartada para que dos personas que están buscadas y tienen que ser procesadas por un secuestro, digan que en el momento en que se practicaba el secuestro, ellos también estaban secuestradas. No importaba si la recompensa era $1 o 1 centavo, no era el monto lo que se discutía. Lo que se discutía era determinar en qué lugar estuvieron ellos mientras se realizaba un secuestro. Y la Corte Interamericana, en una actitud que hay que destacar, demostró que no va a servir de coartada a presuntos delincuentes. Bueno, ahora a esperar la decisión que pueda adoptar la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil. Sí, señor, CONARE. Así mismo. Aunque ya Jair Bolsonaro dijo claramente que ya no van a dar refugio a delincuentes, en directa alusión a Juan Arrón y Anuncio Martí. ¿Qué está pasando en Burubicharoga, en la residencia presidencial? Hay reunión con gremios de la producción. Sí, Alexis Aveiro, está hablando Héctor Cristaldo, vemos. Hay dificultad para cumplir con los programas. Sí, señor, está hablando Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción, con respecto a esta reunión que mantuvo con el presidente de la República y todo el equipo económico. El tema es la caída principalmente del rubro productivo. Hablan de deudas y ciertas propuestas al gobierno. Escuchemos. Préstamos para la próxima campaña, ¿de cuánto sería? Y se está hablando de una necesidad de financiamiento adicional para las pérdidas que hubieron de alrededor de $250 millones, es lo que se va a necesitar para financiamiento. Refinanciación, no hace falta muchas veces plata, sino cambiar la fecha del pagaré. Entonces es más sencillo en teoría porque no hace falta plata, pero sí hay regulaciones que a veces complejizan el proceso y eso es lo que se está queriendo dinamizar. Don Héctor, sí que no quiso mencionar específicamente el rubro, ¿verdad? Uno de los más representativos, y siempre se habla de esto, es la soja, y representó este año y se habló de la pérdida en ese rubro. ¿Se tiene contabilizado para ir teniendo cierto margen? Y como te digo, la soja, si comparamos con el año pasado, que se produjeron 10.200.000 toneladas, y este año 7.800.000 toneladas, son 2.400.000 toneladas que no aparecieron, pero se trabajó para producirla y no llegamos por el problema del clima. Y a la hora de vender, el año pasado se vendieron esas 10 millones de toneladas a un precio que significaba $1.300 millones más que lo que el precio y el monto que hoy vamos a tener por las 7.800.000 toneladas. Si hubiéramos tenido el mismo volumen de producción y al mismo precio del año pasado, hubiese habido en la economía paraguaya $1.340 millones hoy circulando que no existen. Y eso es lo que dejó de entrar y es lo que se ve de la sequía del campo a la sequía del bolsillo de la gente. Ahora, con respecto a las medidas específicas del BCP, ¿cuáles serían, para entrar otra vez en ese tema, don Héctor, qué puede hacer la banca matriz? Y son resoluciones que evitan penalizar la refinanciación a largo plazo o la reestructuración de la deuda de los que ya están refinanciados. Porque si se le penaliza y se le cambia de categoría, obliga a previsionar a las entidades, eso es un castigo también para la entidad, y al cambiarle de categoría no puede acceder a nuevos créditos que necesita para volver a sembrar. Entonces, sacando esa piedra del camino de la recalificación, suspendiendo eso,
Ya está habilitado para acceder a nuevos créditos. Si el flujo de caja da y las condiciones de trabajo da, van a poder volver a sembrar la gente. ¿Alguno de ustedes quiere hablar? Bueno, don Héctor Cristaldo, entonces titular de la Unión de Gremios de la Producción con respecto a esta reunión. Y hablemos de números, Aníbal Silvio, porque aparentemente no fue, y realmente hay que decirlo, un año productivo para precisamente este rubro. Ustedes ya escuchaban las pérdidas que se tuvieron a nivel de soja. Si bien en un primer momento don Héctor Cristaldo no quiso entrar a categorizar todos los rubros, siempre se habla y hacemos referencia que a uno de los más emblemáticos, que es la soja, y mencionaba el nivel de pérdida en el volumen, y esto se relaciona directamente, primero, la mala cosecha, que está relacionada al factor climático, la caída de los precios a nivel internacional, y en tal sentido ya en esta reunión con el presidente de la República y todo el equipo económico hablan de se plantea la posibilidad de no precisamente un refinanciamiento con respecto a las deudas ya anteriores para campañas anteriores, porque se habla de que la deuda operativa para todo el sector supera los 2.800 millones de guaraníes, y con respecto a lo que es el capital operativo, la deuda del sector, quiero corregir la información, la deuda del sector asciende a los 2.800 millones de guaraníes que corresponden a campañas anteriores. Ahora, con respecto este año al capital operativo, las pérdidas, ellos oscilan que rondan los 200 millones de dólares de guaraníes. Es por eso que solicitaban no el refinanciamiento, sino que la reestructuración de esas deudas. Cuando hacía referencia al tema pagaré, bueno, si el pagaré vence en tal fecha, poder extender ese plazo de tal manera que ellos puedan acomodarse, se adecuan también a lo que va a ser el financiamiento de la próxima campaña, porque ya están pensando en el año que viene, teniendo en cuenta que les fue mal este año en términos rápidos y sencillos, y en base a eso también hablan de ciertas medidas que serán adoptadas por el Banco Central de Paraguay para paliar esta situación. 1.340 millones de dólares menos, dijo una parte de Alexis. Que va a dejar de ingresar a la economía nacional. Haciendo referencia cuando hacíamos la segmentación por rubro, sí. Ese monto hizo referencia a las pérdidas en cuanto a la producción de soja. Ajá. Y 2.800 millones de dólares es la deuda total. El productivo también comprende un espectro un poco más amplio, ¿verdad? Me hablaba de la deuda total. Sí, 2.800 millones de dólares. La deuda total del sector productivo, sí. De dólares, 2.800 millones de dólares. Y la pérdida de capital operativo, es decir, lo que se pierde este año, la deuda ya viene de años, ¿verdad?, de otras campañas. Y ellos van refinanciando esto a medida que también el nivel de producción genera un volumen de ganancia, ¿verdad? Entonces, se habla de la deuda total y la pérdida de capital operativo este año, que es de 200 millones de dólares. Números que bastante elevados, cifras bastante altas, que hacen al movimiento económico del país. Lastimosamente en negativo esta cosecha, digamos. Y sobre todo por cuestiones climáticas y también, como decía Alexis, la caída de los precios de los commodities en el mercado internacional. No, y decíamos de eso que se viene también manifestando, ¿verdad?, que prácticamente en el nivel económico, en el sector económico, de alguna u otra manera todo está relacionado, ¿verdad?, que tiene que ver esto también con el desaceleramiento de nuestra economía, que este año presenta también este factor, el desaceleramiento. Sí, señor. Y mientras se anuncia un ajuste del salario mínimo de 85.000 guaraníes. 82. 82, perdón, me equivoqué. Te pasaste 3.000 guaraníes. Ya fui muy optimista. Gracias, Javier. Hasta luego. Gracias, Alexis. Hablemos ahora de lo que adoptó el Ministerio de Educación y Ciencias de intervenir en una denuncia presentada por alumnas de un colegio de Asunción, puntualmente del Cristo Rey. Los estudiantes denuncian que les quitaban fotos sin su consentimiento por debajo de las polleras para luego difundir esas imágenes. Incluso cuentan que armaban carpetas de imágenes y piden las señoritas que estos estudiantes sean sancionados. Por su parte, el Colegio Cristo Rey
emitió un comunicado donde indica que presentarán una denuncia formal ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para que tomen las medidas de protección correspondientes. Además, las autoridades del colegio se comprometen a tomar medidas internas, medidas de sanción. Igualmente va a intervenir el Ministerio Público. Sonia Escauriza, del Ministerio de Educación y Ciencias, habló acerca de esta situación. Tomamos conocimiento, llamamos a la supervisión, nos dijeron de que los directivos estaban trabajando justamente con ellos, pero nuestro protocolo dice de que la institución educativa tiene 72 horas para comunicar, no podíamos situación. Entonces fuimos hasta la institución con un equipo de orientación, porque la denuncia decía de que si se trabajó verdaderamente con el tema de prevención no fue lo suficiente, por eso tomaron esta decisión de hacer la denuncia en la forma que hicieron. Fuimos hasta la institución educativa, recabamos algunos informes. Acá lo que vamos a seguir haciendo es, Ministerio de Educación como ente rector, es garantizar que tanto víctimas como victimarios continúen con el proceso educativo. Ya estamos a la resulta de lo que acontezca también en la Fiscalía y de acuerdo a las normas de convivencia, qué es lo que van a estar trabajando o teniendo en cuenta los antecedentes, ¿verdad?, académicos y conductuales de los victimarios en este caso. ¿Qué respuesta recibieron por parte del colegio? Porque se habla de que sería una situación que ya lleva años. Sí, de que ellos trabajaron en el tema de prevención, en charlas, pero las víctimas dicen que no fue lo suficiente porque el acoso continuaba. Es lo que tenemos. Es una situación muy particular, abogada, porque tenés a víctimas y victimarios en un mismo recinto, son todos menores de edad. Sí, justamente por eso es lo que nosotros desde el Ministerio de Educación vamos a acompañar, ¿verdad?, el proceso educativo de ambas partes. ¿No sería lo conveniente separar a las partes? Sí, o sea, como primera medida es eso de que no esté en contacto víctima y victimario. Eso siempre se trabajó así y es lo que se va a realizar. Tengo entendido de que los victimarios hoy, por indicación de la familia, ya no estuvieron, ¿verdad? Pero de todos modos hay que garantizarle a ellos la continuidad en el sistema educativo. No tiene importa si tenés o no tenés sobre debajo de tu collar, no importa el corte de tu collar, no importa si tenés eso, no importa nada. Tu derecho y tu integridad como persona es lo importante acá. Y ni uno de ellos respetaron. Tanto el que quitó la foto como el que guardó, como el que vio y no hizo nada, todos son culpables. Todos dejaron que esto pase. Y le puede pasar a cualquiera. Puede ser, no hace falta que sea nuestra promo, tenemos muchas otras promos que fueron afectadas por esto. Y vamos a dejar pasar una vez más, ya pasó el octavo, ya pasó el noveno, ya pasó el primero y ahora volvió a pasar. Y vamos a dejar otra vez que no sean sancionados. Estos compañeros tienen becas, estos compañeros van a participar en el centro estudiante, tienen muchísimos beneficios del colegio. ¿Y cuántos alumnos se les echa por notas? Hablamos de una manifestación protagonizada por productores de mandioca, agricultores de la zona de Yaguareté Forest, que cerraron el tramo de la ruta 11 Juana María de Lara, en un tramo precisamente en la zona del segundo departamento. Cuestionan la falta de política estatal a favor del campesinado y reclamaron mejores precios para la producción de mandioca. Y leía también hoy que producir una hectárea de mandioca le reditúa una ganancia, entre comillas, de 1.700.000 guaraníes. Y plantar una hectárea de marihuana sacas 20 millones de guaraníes. Ahí tenés la pequeña gran diferencia. En lo económico. En lo económico, claro. Estamos hablando de... No así en la tranquilidad de uno. Así es. Bueno, hablamos de este cierre de ruta, la protesta de los productores mandioqueros de San Pedro. Tudo certo, caralho! É
Un nuevo incidente en una penitenciaría regional, en este caso de Misiones, las involucradas internas del pabellón de mujeres, precisamente, Aníbal. Sí, señor, y para conocer un poquito más detalles acerca de lo acontecido, estamos en comunicación telefónica con Nelson Caballero, director de la cárcel regional de Misiones. Don Nelson, buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, compañeros. Un saludo a la audiencia. Bueno, don Nelson, cuéntenos, ¿esto a qué hora aconteció? Aproximadamente a las 11 horas de la mañana. Quemaron un colchón con una mesita. El motivo por el cual fue que vino un traslado para la ciudad de Encarnación, para el penal de Encarnación ayer en horas de la tarde, donde quisimos proceder al traslado. La interna se negó, amenazó con amotinarse. Se juntaron 5 o 6 internas entrando en una pieza. Luego suspendimos el traslado y amaneciendo hoy las 3 internas amanecieron que se querían trasladar ya nomás ya, pero no a Encarnación sino a Pedro Juan Caballero, donde de nuevo se solicitó el traslado, conseguimos y le dijimos que debe de esperar porque nuestros móviles están en comparecencia en la ciudad de Asunción, donde los móviles van a llegar aproximadamente a las 17 horas de la vuelta de comparecencia, y ellos no, que se querían trasladar ya nomás, y agarraron y incendiaron un colchón con una mesita. Ahora, don Nelson, estas mujeres, por lo que escuchamos, ¿son brasileñas? No. La interna que fue trasladada, he visto algunas publicaciones donde dicen que son presumiblemente del PCC, no son gente del PCC. Ajá, porque las escuchamos hablando, gritando palabras en portugués. No, y ¿cómo decirte? Son paraguayas, pero hay algunas que hablan fluidamente el portugués, ¿verdad? Pero son oriundas de Pedro Juan Caballero. No, el traslado fue a Pedro Juan, no es oriunda de ahí. No se quiso ir al penal de Encarnación. Ella dijo, yo me quiero ir al penal de Pedro Juan. Ajá. Y logramos conseguir otra vez con la doctora Claudia, la encargada de la parte de la penitenciaría de mujeres, y solicitamos, nos concedió, pero esperamos un poco porque no teníamos el furgón de traslado, ¿verdad? Porque estaba regresando de la ciudad de Asunción. Claro. Ahora, director, ¿estos traslados son decisiones administrativas de las autoridades de cada penitenciaría? ¿Viene de la dirección de institutos penales? ¿Cómo se maneja esta cuestión de los traslados? Así es, viene de la dirección de institutos penales y también se hacen traslados judiciales, ¿verdad? Pero hay algunas penitenciarías que momentáneamente no aceptan traslados judiciales porque están cerrados, solamente traslados administrativos. A la pocha, o sea, ahí no me digo que no me cierra, pero es una opinión personal nomás. O sea, no están en condiciones de acatar una orden judicial, pero sí una resolución administrativa. Es por el tema de hacinamiento, señor. Ya, pero la ley penitenciaria le permite a ustedes, ¿no? Sí, el traslado administrativo se refiere de repente si algún interna infringe alguna conducta, entonces la medida urgente es de trasladar, ¿verdad? Ya. ¿Cuántas mujeres recluidas tiene allí? ¿Y es una sola penitenciaría donde se dividen en pabellones, mujeres y hombres? ¿O cómo es? Sí, así es. Una sola penitenciaría donde hay un pabellón de mujeres. Ajá. Aproximadamente 40 internas. ¿Y varones mucho más? En total tengo 1.100, hoy en día amanecimos con 1.130 internos. A una vez pasamos los 1.200, bajamos, subimos. ¿Qué situación? En diciembre llegamos a alcanzar 1.400 internos. Ahora en diciembre pasado. Para cerrar, director, terminaron siendo trasladadas 3 mujeres a Pedro Juan. Así es, se procedió al traslado porque el móvil ya regresó de la capital del país. Bueno, por lo menos tiene móvil. Gracias, director, muy gentil. Dale, listo, un abrazo. Director de la Penitenciaría Regional de Misiones. Bueno, cambiamos de tema. Quemando el colchón, van a elegir dónde quieren ir. Y por lo visto en este caso fue así. Cambiemos de tema, hablamos de política, hablamos de Dionisio Amarilla porque suman cada vez la cantidad de parlamentarios que le bajan el pulgar, como se dice vulgarmente.
Hasta ahora son 24 los votos que tienen en contra. Ajá. Y en minutos más, ¿verdad? A las 19 se reúne la bancada de Colorado Añetetemburu Villaroga con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero ya hoy Silvio Ovelar, de la bancada oficialista, adelantaba que la decisión final va a ser la de apoyar la expulsión de Dionisio Amarilla. Para mañana, Ernesto Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, otro procesado, convocó a Dionisio Amarilla para comparecer ante esta comisión. Para su descargo sería más bien, ¿no? Y pueda la comisión dictaminar. También se estableció que la sesión extra para escuchar el descargo de Amarilla se realice después de la reunión ordinaria del jueves. Ya, o sea, este mismo día jueves. Sí, señor. Se definirá la suerte de Dionisio Amarilla, quien dijo, quizás me quiten del tablero, pero seguiré operando y que volverá con más fuerza incluso. Sí, señor. Y las 36 cámaras de seguridad que tienen las bóvedas del Poder Judicial en el Alto Paraná no son obstáculo para los delincuentes, para los interesados en el robo de determinadas evidencias. Una vez más ingresaron a este local para robar algunos elementos judiciales. El hecho de hurto se registró en la bóveda del Poder Judicial, donde los maleantes abrieron un boquete en la pared del costado para ingresar dentro y alzarse con evidencias que aún no han sido confirmadas. Hurto agravado ocurrió en el depósito del Poder Judicial. Fuimos alertados a través del sistema de la frecuencia policial, hoy a las 8 horas aproximadamente. Acudimos al lugar y verificamos el hecho realizado seguramente entre las noches y madrugada del día de ayer y hoy. Esto fue descubierto por el dueño del local que está al costado, ¿no? El hecho fue descubierto por el encargado general de depósito del Poder Judicial. Ingresó, mejor dicho, al intentar ingresar a su oficina del depositario judicial, vio que la puerta estaba violentada y le llamó la atención. Y vio los objetos desordenados donde está en la oficina y también vio que la puerta que da acceso a la bóveda fue violentada con algún objeto contundente, ¿verdad? Entonces rápidamente dio participación al personal policial para que puedan hacerse presente en el lugar. También nos hicimos presente en el lugar con personal profesional de criminalística y de investigación de hechos punibles. Las herramientas utilizadas por ellos aparentemente, ¿no? Se encontró un elemento que pudo haber sido utilizado para dar apertura a un boquete que se realizó a una pared que da a un depósito continuo de un local comercial que se encuentra al lado. Ese local de al lado no tiene guardia de seguridad de noche ni de madrugada, ¿no? Según manifestaciones, solamente cuenta con circuitos cerrados durante la noche. ¿Y lo que se va a observar ahora para la investigación? Asimismo, el personal de investigaciones se encuentra abocado ya a las filmaciones para ver si por ahí captan alguna imagen o
algunos movimientos para poder empezar de esas evidencias una investigación del caso ocurrido. Y tampoco sabemos qué se ha llevado tras el inventario, se va a saber eso, ¿no? Y después de realizar el inventario general, únicamente vamos a saber qué es lo que realmente llevaron ellos del depósito. Actualmente la policía continúa con las investigaciones, donde espera ver las imágenes de las cámaras de seguridad para llegar de esta manera a los autores. Información de último momento, ahora se señala y se anuncia de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desconvocó la reunión de la bancada de Colorado Añetete que se anunciaba para estas horas. Sí, para las 19, y para definir una posición respecto a la situación del senador liberal llenista Dionisio Amarilla. Se suspende entonces esta reunión. Suponemos que ya la decisión fue comunicada, o la bajada de línea del presidente de la República, por más que los referentes de la bancada de Colorado Añetete nieguen que el presidente de la República baje líneas en determinados temas, aparentemente ya se va a dar a conocer por vía telefónica, suponemos, ¿no? Bueno, es la información entonces de último momento. Hablamos en estos días de que el responsable de un accidente de tránsito con derivación fatal había huido de la escena y era buscado por los investigadores. Finalmente el hombre se presentó en la comisaría 59 de Encarnación, se puso a disposición judicial, estuvo prófugo, repetíamos, varios días, y al enterarse de la muerte del accidentado decidió presentarse. Tras haber incurrido en omisión de auxilio y un homicidio culposo, se presentó ante la justicia Eugenio René Acuña, de 40 años, automovilista buscado por la muerte del joven Luis Fernando Alarcón, quien falleció tras impactar en la parte lateral de la camioneta. Según el sospechoso, no se presentó ante la justicia por miedo y que actualmente está arrepentido de su actuar. A mi hija y a mi nieto. Eran las 7 menos 10 de la mañana por ahí. Y prendí mi señalero, más o menos era entrar a la Copetrol ya. Y cuando yo me iba entrando ya se me estaba más a la mitad de la nariz de mi auto y entró, escucho el impacto por mi auto. Yo no le he visto a nadie, pero he visto que venía muy fuerte el muchacho, ¿verdad? Que en paz descanse. Que siento muchísimo lo que le pasó, pero ni le he visto ya. Y eso ahí no me quedé porque me asusté y seguí, no me quedé. Después nomás ya me enteré que el muchacho falleció, pero yo estaba en mi casa siempre. Era cuando se fueron a allanar mi casa, eso, mi auto no estaba nomás, pero después yo siempre mi auto estuve en mi casa, hasta que contacté yo con un abogado, ¿verdad? No hay que, y siento muchísimo lo ocurrido, ¿verdad? Pero yo también tengo un hijo, muchacho ya, y una hija. No sé cómo tiene. ¿Ya se presentó ante la justicia? Sí, voluntariamente. El joven había quedado gravemente herido y el automóvil huyó del percance, lo que complica la situación judicial del ahora presunto autor. El hecho se produjo el pasado 29 de mayo a tempranas horas. Vamos a trasladar hasta el Ministerio Público, ya con los informes correspondientes. El vehículo se encuentra en esta dependencia. Gente de criminalística ya se presentó nuevamente a hacer el peritaje correspondiente y ya este señor, como le había manifestado, él se presentó de forma voluntaria ya en esta dependencia policial. ¿Sería de la zona entonces el señor? Él es de la zona, acá de la zona de Arroyo Porá, y como lo manifestó a nosotros, se asustó y no se estaba presentando. Posterior, que se enteró que falleció más el muchacho, se asustó más y decidió guardarse, ¿verdad? Posterior, ahora con su abogado se presentaron y ya se pone a disposición de la justicia. La policía estaba tras los pasos del acusado, tanto por las características brindadas por los testigos y vistas en las cámaras de seguridad que ayudaron a la identificación. Acuña deberá responder ante la justicia por los cargos de homicidio culposo y omisión de auxilio. Y hablemos
Hablemos ahora de esta reunión, de este encuentro mantenido en Pedro Juan Caballero, capital del departamento de La Mambay. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajó hasta este punto del país y se inició oficialmente la cooperación antinarcotráfico. Destacó la voluntad que, según considera, hay dentro de las fuerzas de seguridad en Paraguay para combatir al crimen organizado. Además, participó de la eliminación de unos cultivos de marihuana, procedimiento que se lleva a cabo en el marco de la operación Nueva Alianza, impulsada por Paraguay, Brasil y la Argentina. Estuvo participando de este encuentro también, después de haberse pospuesto su llegada ayer, de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich. Vamos a escuchar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y luego a la funcionaria argentina. Bueno, lastimosamente ayer por el tiempo, ¿verdad? No pudimos estar todos. La idea era que estemos los tres países que estamos hoy trabajando de manera coordinada en contra del crimen organizado. Entendemos de que si hay algo que se ha globalizado en el mundo es justamente el crimen organizado, y la manera de enfrentar al crimen organizado también tiene que ser de una manera globalizada, ¿verdad? Entonces hoy la presencia nuestra aquí hace a renovar nuestro compromiso en el fortalecimiento de esta cooperación tripartita entre los países que nos sentimos obligados moralmente en cooperar mutuamente para poder, si no erradicar, por lo menos tener mejores resultados de manera más eficiente contra el crimen organizado, ¿verdad? El Paraguay ha avanzado como nunca en su historia, ¿verdad? En términos de decomisos, en términos de generar un impacto al patrimonio. Es la primera vez en la historia de nuestro país que el Estado paraguayo se ha adjudicado con bien patrimonio del crimen organizado. Ya tenemos una estancia a nombre del Estado paraguayo y más de 4 estancias que hoy están siendo administrados por Senavico. Un golpe al patrimonio del crimen organizado por más de 150 millones de dólares en estos primeros 8 meses de gobierno, ¿verdad? Y hay que felicitarle a nuestra fuerza de seguridad realmente, porque con la precariedad que se trabaja se tiene resultados, y eso es a través de una palabra mágica que es la voluntad, ¿verdad? Porque ustedes saben, tenemos la misma capacidad operativa que teníamos hace 10 años, ¿verdad? Sin embargo, tenemos resultados diferentes, y eso principalmente hace al recurso humano, a la voluntad de nuestros agentes, del ministro de la Senat, de todo su equipo, de la Policía Nacional, también de la gente de la Fiscalía. Ahí se nota hoy que hay una voluntad, pero sí tenemos muchas limitaciones. Yo quiero en el 1 de julio, cuando vaya a exponer frente al Congreso Nacional mi primer año de gestión, también voy a hablar sobre la necesidad de articular una estructura financiera. No vamos a poder solucionar todo en 1 o 2 o en 4 años, pero por lo menos que ya haya previsibilidad presupuestaria para mejorar nuestra capacidad operativa. Estamos muy contentos de estar acá. Y para nosotros es enormemente importante, tan importante que ayer que no pudimos aterrizar nos quedamos en Foz de Iguazú para esperar el buen tiempo y venir hoy. No queríamos volvernos y no participar de esta operación de erradicación de marihuana. Para la República Argentina trabajar con la Senat y con Paraguay, que venga el presidente de Paraguay, para nuestro presidente y para todo nuestro gobierno es sumamente importante, porque nosotros tenemos que trabajar en equipo, como lo venimos haciendo con la Senat, la Gendarmería y la Prefectura, que tienen aquí establecidos enlaces, y es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque una parte de las narcoorganizaciones están en Paraguay, otras están en Argentina, trabajan ellas conjuntamente, y nosotros tenemos que trabajar mejor, más inteligentemente, más organizados, y esto de erradicar en la zona donde se planta es mucho mejor para todos, porque esto evita los homicidios, evita los enfrentamientos, que se comercialice en distintos lugares el narcomenudeo. Así que realmente es una experiencia única, y estamos muy
encaminados a comenzarla luego en una zona más cercana a la Argentina para el mes de octubre, más o menos, que es lo que hemos fijado con el ministro de la Senat. Así que bueno, realmente muy orgullosos de estar participando y además algo inédito para nosotros, que quiero remarcarlo. Esto lo hacemos entre países vecinos y esto es muy importante. Y siguiendo en Pedro Juan Caballero, tenemos que hablar también del avance de la investigación fiscal policial en torno a este sextuple homicidio registrado días atrás en la capital de la Amambay. Luego de varios operativos se pudo dar con 13 personas en la zona de Capitán Vado. Según los investigadores, serían sicarios que se encuentran operando en el departamento del Amambay. También salieron a la luz, se conocieron fotografías de estas personas portando armas de guerra. Informaciones que nosotros recibimos ahora, se está concretando que supuestamente estos serían los sicarios que están realizando diferentes hechos delictuosos acá en la zona del departamento de Amambay, ya sea Pedro Juan Caballero y Capitán Vado. Bueno, tenemos fotos de estas personas portando armas de grueso calibre. Esas armas no fueron encontradas en el lugar. No, las no fueron encontradas en el lugar, pero tenemos varias evidencias que podemos evidenciar, ¿verdad? Que las mismas personas detenidas en el lugar, tenemos fotografías donde ellos portan armas largas, AK-47, la M4, tenemos varias fotografías que podemos evidenciar. Lastimosamente no se pudo dar la detención de la cabecilla de ellos, ¿verdad? Pero estamos en eso, estamos en plena... Bueno, tenemos que hacer un anticipo. Se habla de que el salario mínimo subiría, entre comillas, 80.000 guaraníes. De 2.112.000 más 80.000, da 2.192.000 guaraníes. Se va a formalizar en cuestión de horas. Sí, así es. 80.000 y entonces es lo que se ajusta. Bueno, actualizamos datos del tiempo. También corresponde a estas horas. La temperatura bajó a 14 grados con 8 décimas. 15 grados prácticamente. 14,8, sí. La sensación térmica es la misma. 93 el porcentaje de la humedad. No soplan vientos en superficie, viento en calma. Repetimos. Descenso de la temperatura para lo que resta de esta noche hasta los 13 grados y en horas de la madrugada descendería hasta los 10 grados. Permanecemos con amaneceres fríos, tardes cálidas y con predominio de sol en el transcurso de esta semana. Reiteramos la cotización de las monedas, las principales en nuestro mercado cambiario. El dólar se mantiene a la baja, tendencia a la baja. En la compra 6.100, en la venta 6.180 guaraníes. El euro en la compra 7.000, en la venta 7.350. La compra, el peso, 130 guaraníes, en la venta 140. Mientras que la moneda brasileña, el real, en la compra 1.440, se vendió hoy a 1.500. Dos personas llegaron a bordo de una motocicleta, ingresaron al local y redujeron a los funcionarios, a los empleados que estaban en ese momento. Una vez que le hayan reducido, se pagaron el dinero y salieron rápidamente. Todo el hecho duró 2 minutos y medio. Dos personas llegaron a bordo de una motocicleta. Y hablemos ahora de un trascendido en realidad. El titular del IPS, Armando Rodríguez, habría puesto su cargo a disposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien aún no tomó la determinación al respecto, mientras se suceden las protestas ciudadanas por presuntos negociados en la previsional.
Ruidosa protesta, aunque escaso número de participantes en la movilización convocada frente a la residencia del hasta hoy presidente del IPS, Armando Rodríguez, en Lambaré, cuya renuncia o destitución reclamaron en la oportunidad. Acá hay que hacer una intervención, una investigación profunda. Hoy se le ha sacado al síndico. ¿Verdad? Sorpresivamente, con todo lo que está pasando, hoy el síndico fue cambiado. Pues el síndico es tan responsable, directa o indirectamente, de todo lo que está aconteciendo en el IPS. ¿Verdad? Esperamos que este nuevo síndico que hoy se instaló, el doctor Lauro, ¿verdad?, que hoy pueda realmente tomar el trabajo que le corresponde y hacer realmente las cosas. Otro manifestante señalaba que en el caso de los presuntos negociados en el IPS, mediante compras supuestamente sobrefacturadas o licitaciones amañadas, existe una responsabilidad compartida con los miembros del Consejo de Administración. Creemos que hay una responsabilidad colectiva y creemos también que este no es el único hecho de corrupción. Es solamente, digamos, la gota que colmó el vaso y ojalá que esta indignación se canalice con estas movilizaciones. El escrache frente a la residencia del titular del ente previsional tuvo el acompañamiento de una fuerte dotación policial. En la mañana de este martes prosiguió la protesta convocada esta vez por la denominada corriente sindical clasista. Se cumplió en la plazoleta ubicada frente al Hospital Central. En la ocasión, además del presidente del IPS, fue duramente cuestionado el representante obrero ante el Consejo, el sindicalista Juan Torales, a quienes señalaron como cómplice de las irregularidades denunciadas. ¿A dónde están ellos, los representantes nuestros, para decir, defendamos a nuestro IPS, señores asegurados? ¿Dónde están? 5 años hace tal y siguen estando otra vez acá y nunca vimos la cara de ellos. Juan Torales y compañía. Si ellos no sacan la cara, ellos son cómplices del saqueo. Imagínense el representante obrero que gana casi 40 millones de guaraníes mensual. Él no denuncia nada, no dice nada. Es decir que aquí la esperanza está en los trabajadores, tenemos que salir a denunciar. En la manifestación exigieron la interrupción de todos los procesos de adjudicación de servicios tercerizados para el IPS. El robo, el negociado se radica de las tercerizaciones principalmente, de las compras de medicamentos. Entonces pedimos que se suspenda todas las tercerizaciones y revisar las compras de medicamentos, donde es millones y millones de dólares donde están llevando al debacle al Instituto de Previsión Social. Y exigimos la renuncia del presidente del IPS y de todos los consejeros que están siendo salpicados con este hecho de corrupción. Si bien el presidente de la República no ha tomado aún ninguna determinación, se supo hoy que Armando Rodríguez puso su cargo de titular del IPS a disposición del jefe de Estado, quien en principio había señalado que aguardaría informes de la Secretaría Anticorrupción. También se supo que se prepara un nuevo pliego para otro llamado a licitación pública a fin de contratar el servicio de seguridad para el IPS, que en principio estaba a punto de adjudicarse por 140.000 millones de guaraníes. Reiteramos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos oficializó hoy su sentencia en torno a la demanda promovida en su momento por Juan Arrón y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo. Paraguay no es responsable por la alegada desaparición y tortura de Juan Arrón y Anuncio Martí, dice la Corte Suprema de Justicia. Concluye que los indicios presentados ante ella fueron insuficientes para concluir que Arrón y Martí fueron privados de libertad por parte de agentes estatales. También concluyó que Paraguay no incumplió con su obligación de iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la presunta desaparición de Arrón y Martí. También concluyó que Paraguay no violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas. Se señala también que en estas condiciones no corresponde pagar ningún tipo de indemnización. La información del plano político nos lleva nuevamente a la Cámara de Senadores, donde para mañana a las 11 el senador Dionisio Amarilla, señalado por presunto tráfico de influencia en favor de su amigo empresario Óscar Chamorro Lafarja, fue convocado por sus colegas integrantes de esta comisión, repito, para las 11 de la mañana, para que este organismo asesor del Pleno del Senado eleve un dictamen al Pleno
porque el jueves, en sesión extraordinaria, después de la reunión ordinaria, se lo va a escuchar a Dionisio Amarilla, su descargo, y después empezar a votar su remoción o no del cargo. En principio, hasta ahora existen 24 votos por la remoción del legislador liberal. Hoy a las 19 tenía que haberse reunido o empezado la reunión entre senadores de la bancada de Colorado Añetete con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la residencia presidencial en Burú Villaroga. Sin embargo, este encuentro fue pospuesto para mañana. Pero vamos a escuchar a Silvio Ovelar, presidente del Congreso Nacional, haciendo referencia a esta polémica que envuelve al parlamentario por el PLRA. En principio habíamos hablado de la posibilidad de la convocatoria para el proceso de pérdida de investidura para el próximo jueves, posterior a la sesión ordinaria. Este pedido justamente vino de parte de la bancada que integra el mismo senador Dionisio Amarilla. Sencillamente porque yo me adecuo a las normas y al reglamento interno. Cuando no existe un pedido formal de 12 senadores para una sesión extraordinaria, pues yo sencillamente tomo los planteamientos que se formulan de parte de los diferentes bloques, y ese planteamiento vino justamente del bloque que responde al senador Blas Llano, que integra también el compañero Dionisio Amarilla. ¿El sector de Blas Llano pidió para hoy, senador, la extraordinaria? En principio fue así, y en conversación con otros colegas se llegó a un acuerdo de que se produjera esa sesión el día jueves, porque queremos cumplir con el circuito normal de un procedimiento de pérdida de investidura, que no es otra cosa que un juicio político a un colega. Entonces, la intención de los colegas integrantes de la mesa directiva era que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, o que primero la Comisión de Asuntos Constitucionales se reuniera, pudiera también tener una conclusión esa comisión, un dictamen, y bueno, iniciar el proceso el jueves, en donde pudiéramos darle la oportunidad al colega senador Amarilla a que también asuma su defensa. ¿Cuál es la postura de Añetete al respecto, senador? Creo que en Añetete las cosas ya están definidas, pero hoy nosotros vamos a reunirnos con el presidente de la República. ¿Qué hora? 19:30 horas. Tenemos que hablar también de que se han difundido imágenes de circuito cerrado que muestran el momento en que asaltantes atracaban precisamente el local de una entidad financiera que se encuentra en la zona del Mercado 4. Actuaron con extrema violencia y se llevaron, atención, unos 1.200 millones de guaraníes. Este es el video de circuito cerrado del asalto ocurrido en una entidad financiera ubicada en una estación de servicios en la esquina de la calle Lomas Valentinas y la avenida Perú, a 2 cuadras del Mercado 4. Agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción buscan a estos 2 hombres que actuaron a cara descubierta, pero que usaron sombreros para tratar de resguardar su identidad. La fiscal del caso, Teresa Sosa, había indicado que al observar el video de las cámaras de circuito cerrado, no detectaron inconsistencias en la conducta del guardia de seguridad y de la jefa de operaciones que fueron tomados de rehenes. Un directivo de la financiera reveló que cuando se inició el golpe, el otro cajero estaba en el baño y que para cuando regresó a su puesto, el asalto ya había concluido. Para los investigadores policiales, es obvio que hubo filtración interna de datos para la consumación del robo, ya que la gavilla actuó con suma precisión y entró justo en momentos en que la caja fuerte principal estaba prácticamente al tope de su capacidad. Otro elemento llamativo es que los delincuentes manejaban el movimiento interno de la financiera
y se adelantaron por pocos minutos al camión blindado que debía pasar a retirar el caudal acumulado. Representantes de la financiera FIC de Finanzas denunciaron que los montos robados en el asalto fue de $80.014 y 756.368.071 guaraníes, que al hacer el cambio total a guaraníes equivale a unos 1.200 millones. La agente fiscal interviniente confirmó que el dinero robado cuenta con seguro. Cambiamos de tema para decir que bañadenses pidieron al intendente de Asunción una solución definitiva al problema de las inundaciones. Los bañadenses, en su mayoría de la zona norte de la capital, marcharon y coparon el acceso al municipio capitalino, exigiendo reunirse con Mario Ferreiro para trabajar en la construcción de viviendas con la donación del gobierno taiwanés. Pobladores de Bañado Norte marcharon sobre la avenida Mariscal López y llegaron hasta la municipalidad de Asunción exigiendo al intendente Mario Ferreiro que dé una solución definitiva al problema de las inundaciones y que los más de 66 millones de dólares de donación de Taiwán sean utilizados para la construcción de viviendas y no sean desviados. Y bueno, nosotros seguimos el camino directo de lo que estaba siguiendo el señor Mario Ferreiro sobre el tema de la vivienda y sobre la donación de Taiwán, que nosotros bien sabemos que esa donación viene para los bañados de Asunción, específicamente para Bañado Norte. Entonces, cuando una vez de todo que él salió a decir que no estaba firmando y que Dani Durán salió también por la conversación, decía que Mario Ferreiro no quería firmar y que próximamente, entonces, si no firma dentro de una semana, que llevaría a otro lugar la donación que da para los bañados de Asunción. Entonces, a partir de ahí nosotros ya empezamos a reunirnos como comunidad y que justamente Bañado Sur, Bañado Norte está bajo agua y todos los bañados de Asunción inclusive, pero lo que nosotros estamos cerca de la costanera de Asunción, que quedamos una latonada y ahí mayoría de la familia, como 3 de Mayo, San Agustín, Laguna Pután, etcétera, sería bueno de empezar de ese refulado, porque las 4 partes que quedamos nosotros de cada lugar se tiene que, si van trabajando por ello, ellos ya tienen que refular y buscar dónde va a quedar ese camino directo para nosotros, para que haya una salida, porque si refula Laguna Pután, Banco San Miguel queda peor. Si Banco San Miguel refula, también Laguna Pután, etcétera. Mario Ferreiro recibió a los bañadenses y dijo ya que el próximo jueves iniciarán una mesa técnica en compañía de estos representantes y también algunas autoridades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a fin ya de encaminar este proyecto para poder construir más de 1.800 casas en el Bañado Norte. Nosotros vamos a mostrarles lo que se ha hecho hasta ahora y vamos a pedirle a la gente del Ministerio de la Vivienda que nos acompañe el jueves para poder escuchar todos los reclamos de la gente y ver si son atendibles a corto, mediano o largo plazo. ¿Hay un problema de convenio se podrá firmar antes de los 10 días? Yo creo que los 10 días también les explicamos que pueden ser variables siempre y cuando garanticen justamente que ellos van a ser el objeto de estas mejoras en su calidad de vida. O sea, cuando vos pones un plazo, pero ese plazo no garantiza de que la obra se va a hacer justamente para esta gente, mejor extender el plazo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando con el gobierno, hemos hablado bien, el domingo yo le entregué al ministro Durán un protocolo social. Si garantizamos eso y si garantizamos que la cantidad de gente que está ahí va a entrar ahí, yo creo que podemos ir bastante rápido con el convenio. Es fundamental que esté acá también el MUF con nosotros. Acá tenemos espacio de sobra, que sabemos que trabajamos. Siguiente material a nivel de la audiencia, rescatamos este informe que habíamos emitido en la primera semana de febrero último, cuando se daban precisamente los alegatos, ¿verdad? Sí, al día siguiente de que las partes hayan presentado sus
digamos, sus alegatos, efectivamente, sus posiciones, tanto de la defensa como de la parte demandante. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos referimos al caso Arrón y Martí, y se destaca en el material los llamados de atención, digamos, que había formulado, cuestionamientos dirigidos principalmente a la comisión que había admitido esta demanda contra el Estado paraguayo por parte del reconocido jurista chileno Eduardo Bío Grossi. Primeramente a la comisión, sí, por haber tenido en consideración un habeas corpus que se le dio trámite, y también después al famoso monto simbólico como indemnización de $50 millones. Rescatamos el material. La maratónica jornada se extendió hasta prácticamente las 22 horas de nuestro país, luego de la presentación de los alegatos en forma oral por las partes y las preguntas de los magistrados. Sobresalieron ciertos cuestionamientos puntuales del renombrado jurista chileno Eduardo Bío Grossi, dirigidos específicamente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos tiene que ver si la comisión tuvo o no en cuenta que cuando dictó las medidas cautelares de protección para Arrón y Martí el 5 de febrero de 2002, estos ya contaban con sendas órdenes de detención dictadas por la justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón, y del por qué no habrían consultado sobre este aspecto al Estado paraguayo. 19 de enero del 2002 había una orden de detención de los señores Arrón y Martí. Entonces, habiendo una orden pública, me causa, y supongo que habrán consultado al Estado, si ese era el procedimiento de consultarlo antes de dictar la medida, y por lo tanto si tuvieron ustedes conocimiento de que había una orden de detención. Pero aparece una medida cautelar en contra de una orden judicial. Bueno, en fin, es mi duda. El mismo alto magistrado puso en entredicho la admisibilidad realizada por la comisión de la demanda promovida por Arrón y Martí el 30 de octubre de 2008 y el informe de fondo emitido varios años después, en septiembre de 2017, cuando que los denunciantes ya gozaban del estatus y protección del refugio político en el Brasil desde el 1 de diciembre de 2003 y por ende no podían responder en la causa penal que se les había iniciado por el secuestro en nuestro país. Emiten informe de admisibilidad el 30 de octubre del 2008 y el informe de fondo en septiembre del 2017, varios años después, estando los señores cubiertos por el refugio. Consideró en su informe, perdone que se lo pregunte, en su informe de admisibilidad, en la resolución de admisibilidad y en el informe de fondo, las circunstancias de que estas personas, por estar en situación de refugio, por estar en Brasil, no podían aportar o no aportaron alguna colaboración en la causa mientras estaban afuera. ¿Lo consideraron o no? Bueno, en el informe de fondo hay una sección donde se describe que el procedimiento para el reconocimiento del Estatuto de Refugiados en Brasil es tomado en cuenta por la Comisión como parte del marco fáctico, pero no hay una consideración particular sobre eso. No hay una consideración de que el hecho de que estén refugiados, pues, no les permitía aportar en la causa. ¿Aportar en la causa ante la Comisión o aportar en la causa a nivel interno? La causa judicial que me interesa. No hay una consideración en ese sentido. Y para cerrar el círculo de dudas y objeciones del mismo magistrado hacia la comisión y el demandante, saltó el señalado como reclamo simbólico de indemnización de $50 millones, planteado para sí por Juan Arrón desde su refugio en el Brasil. $50 millones dentro de las indemnizaciones de esta causa se aleja de este concepto de simbólico, porque aquí se aplican dos tipos de normas. Perdone que uno es el artículo correspondiente de la Convención Americana que habla de justa indemnización. Justa indemnización, está clarito. De ahí nos vamos a las reglas sobre responsabilidad internacional del Estado, que establece que se debe restituir la situación anterior, que si eso no es posible se paga indemnización, que si no es posible la indemnización o no es suficiente, va a la satisfacción. Que ahí puede ser que sea un símbolo, como rendir homenaje a una bandera, como publicar algo en un diario oficial.
En consecuencia, no me calza, perdonen que se lo diga con toda honestidad, el que estén pidiendo 50 millones de dólares como hecho simbólico. El presidente de la Corte anunció a las partes que tienen un plazo máximo hasta el 8 de marzo para presentar por escrito sus últimas consideraciones para luego concluir. No me calza, decía la famosa frase del doctor Grossi. Sí, eso quedó por un buen tiempo, ese término, no me calza. Realmente, bueno, esto queríamos rescatar precisamente al conocerse este fallo de la Corte que rechaza las pretensiones de Arrón y Martí. Repetimos ahora a esperar alguna determinación que adopte el Brasil en cuanto al refugio, cuya revisión ha planteado también el Estado paraguayo. Hay dos posibilidades. Estaba fijándome, Silvio, y prestando la atención a lo que dijo en su momento en este resumen del juez Eduardo Goy Grossi. Vio Grossi, ¿no? Sí, sí. Y cuando dice que los representantes presentaron una... O sea, cuando él habla, o en esta sentencia se habla de los representantes, se refiere a los representantes de los demandantes, que presentaron una lista de diligencias y alegaron que no se habrían realizado dentro de la investigación de presunta desaparición forzosa y torturas. Al respecto, la Corte hizo notar que al menos 19 diligencias que los abogados presentaron como no realizadas sí se llevaron a cabo dentro de la investigación y que otras a mentir directamente. Y que otras diligencias no se efectuaron por falta de colaboración de las presuntas víctimas o sus representantes. Es lo que le dice. ¿Cómo ellos iban a hacer diligencias si ya estaban prófugos? Claro. Estaban fuera del país. ¿Cómo iban a estar planteando la realización de diligencias, por ejemplo? Sí. Y a propósito, instalamos el siguiente planteamiento, digamos, a través de Votá Paraguay. ¿Debería el Estado paraguayo formular una suerte de contrademanda a Arrón y Martí o quizás alguna denuncia por denuncia falsa también? Que imagínate todo lo que se movió a nivel de la comisión primero y luego ante la Corte, todo lo que representó esta actividad a nivel del derecho internacional para concluir que nada de lo que se denunció se pudo haber probado. Sí, ¿debería el Estado paraguayo formular una contrademanda a Arrón y Martí? Primero hay que establecer si el derecho internacional lo permite. Pero instalamos nosotros como tema, ¿no? Sí, señor. Sí. Porque es muy fácil también plantear una demanda contra el Estado, que esto produzca una serie de costos. Sí. Y después termine en esto, termine en la nada. Y bueno, y ya la gente está votando y pueden seguir haciéndolo a través de Votá Paraguay. Marcamos una pausa y ya venimos. Vamos a contactar con Sara Valenzuela ya en la parte final de nuestro informativo. Sara, buenas noches. ¿Dónde te encontrás? ¿Qué pasó? Contanos detalles de lo que estamos viendo en imágenes de circuito cerrado. Buenas tardes, noches ya, Aníbal, Silvio y a toda la teleaudiencia. Nos encontramos justamente sobre Azara y General Santos, esta esquina tan transitada y conocida también por las personas justamente, muchas de ellas víctimas de descuidistas. Hablamos de personas que se aprovechan de que se tiene la ventanilla abajo, ¿verdad? En este caso vemos el circuito cerrado como una joven salta, quita lo que hay dentro del vehículo y se da a la fuga, ¿verdad? Rápidamente. Y sobre este caso estamos con el comisario Arrua de la comisaría séptima, que nos está comentando acerca de no solo la inseguridad de la zona, sino también la falta de denuncias por parte. ¿Es así, comisario? Sí, efectivamente, lastimosamente la propia ciudadanía también, ¿verdad? Descuida, ¿verdad? Está en un semáforo, circula sobre esta arteria y otra arteria también con el vidrio bajo y hablando por celular, y a veces son víctimas de despojo al pasar o en los semáforos a veces de su celular. Eso es lo que tenemos denuncias sobre, a veces la gente denuncia y muchos más casos que no se denuncian. Lastimosamente
Por eso a veces dificulta nuestra actuación cuando no tenemos denuncias concretas sobre el caso a veces. Cabe destacar también, Aníbal Silvio, y por qué hacemos este énfasis. El énfasis en que esta joven que se observa en el circuito cerrado sería Melissa Domínguez, novia o pareja sentimental justamente de Anthony Gamarra, este joven que recordemos también fue el que, a nombre del que estaba, digo bien, el arma que se habría utilizado en aquella pelea de hinchas de Barras Bravas, que terminó justamente con un joven herido. Es bastante conocido, recordamos el joven olimpista que resultaba víctima justamente de un disparo a la altura de la cabeza, y el comisario también nos estaba contando acerca de este caso. El joven es muy conocido en la zona e inclusive los vecinos temen a hablar acerca de su paradero, dónde está, porque reciben inclusive amenazas. En cuanto a esa persona, Anthony, usted habló de Anthony, él ya fue aprehendido sobre caso similar, como había mencionado un tiempo atrás, hace un mes atrás, fue puesto a disposición la Fiscalía en tiempo y forma. En ese entonces hubo 5 aprehendidos, de los cuales uno fue remitido a Judicial de Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y Anthony, por falta de prueba, fue liberado por la Fiscalía y por el juzgado de la causa. Quedó en este caso en libertad y ahora mantiene en zozobra a todo el barrio. Con decirte, Aníbal Silvio, este dato muy importante, tratamos de hablar con los vecinos de la zona y nos dijeron que no, ellos temen bastante a las amenazas que este joven les hace, ¿verdad? Y más aún que haya salido en libertad y poder estar, como bien decía un vecino, en la boca del lobo. Gracias, Sara, por el reporte de esta conflictiva zona de Asunción. 19:54, les invitamos nuevamente a visitar el portal newspaperon.com para que sigan informándose de las noticias del mundo y su actualización minuto a minuto en los distintos segmentos. newspaperon.com con todas las noticias del mundo para usted. Y nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles que en las próximas horas es muy probable que ya se confirme el aumento salarial para aquellas personas que ganan el salario mínimo, y ese reajuste sería de aproximadamente 82.000 guaraníes. Sí, y el jornal mínimo subiría a 3.000 guaraníes, el jornal diario. Sí, señor, tal cual. Nos vamos. Hasta mañana.